Bienvenidos, bienvenidas mis amigos, mis amigas. Hoy les traemos un tema que yo creo que va a causarles enorme regocijo. De verdad que van a sentirse bien placenteros ante la presencia de Elohim en esta bella mañana. Vamos a hablar de la cercanía de la Torá. La cercanía de la Torá. Hay una verdad incontestable, paradigmática si quieren, y es incontestable al día de hoy, y es que las distancias están desapareciendo. Todo está conectado y todos nos estamos dando más cuenta a cada día que pasa. Las distancias están desapareciendo y todo está conectado. Lo único que aleja al ser humano de su propósito es la estupidez. Así pues, el paradigma de la lejanía de las cosas, empezando por lo que el hombre se propone, el paradigma de la lejanía de las cosas se está diluyendo. Y en esa dilución participa la ciencia convencional derritiéndose cual azucarillo en café caliente. Y hoy lo vamos a entender. Y hoy vamos a ver lo que nos parecía lejano, ¿verdad? Lo que nos parecía cercano, lo que en verdad es cercano, lo que en verdad es lejano, ¿verdad? Y vamos a abandonar toda esa programación de Barrio Sésamo que nos decía que lo lejos estaban las estrellas, cerca estaban los objetos, ¿verdad? Toda esa programación de Barrio Sésamo se está diluyendo. ¿Por qué? Porque se está viendo paradigmáticamente que las distancias están desapareciendo y que todo está conectado. Entonces la ciencia convencional está muriendo en su propio hervor, ¿verdad? Entonces vamos a ver, para partir de nuestra enseñanza, para partir desde este punto de la enseñanza, Deuteronomio 30, Deuteronomio 30, versos 12 al 14. Para mis preciosos y mis preciosas, llamados, elegidos y fieles. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? ¿De qué está hablando? De la Torá de vida, del mitzvot, del mandacierto, llamado mandamiento. Tampoco está al otro lado del mar, como para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros? Y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos. A decir verdad, cuando ya se ha descubierto ahora más que nunca de que las distancias están desapareciendo y que todo está conectado, a decir verdad, la palabra, la dabar de poder, la palabra que da poder a tu vida para vivir como quieres vivir y para cumplir el propósito que en verdad quieres tener, el propósito intrínseco del ser humano se puede resumir en uno: amar y ser amado. La palabra está cerca, muy cerca de ti. Está en tu boca y en tu lep, en tu corazón, para que la cumplas. Y sin embargo, en esa programación que a manera de Barrio Sésamo nos han hecho creer
en el cristianismo, en la civilización occidental, que la Torá no se podía cumplir, que los mandamientos eran algo farragoso, que la aplicación de la ley toraica, de la ley de Moisés, era inviable, eso no se podía, ¿verdad? Eso está desapareciendo, todas esas mentiras se están diluyendo en el mismo punto. Y en el mismo punto está muriendo la ciencia y la religión que sostenía que la ley, que la Torá no se podía cumplir. Entonces, ahí les va Romanos 10:10. En el libro de los Romanos 10:10, ya entramos en el Brit Hadashah, en el llamado Nuevo Testamento, Romanos 10:10. En el libro de los Romanos 10:10 dice de la siguiente manera. Dice, porque con el corazón, con el lev, se cree para sedaká, para justicia. Con el corazón crees para justicia. Ahora, al corazón tienes que dotarle de convicción. ¿Cómo se adquiere la convicción? La fe, la emuná, por oír. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia, conforme a tú vibres, manifiestes, hables, te expreses. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, alimentas, le das fuerza al corazón para creer para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para Yeshua, para salvación. Con la boca se confiesa para la salvación, para salud. ¿Por qué te da salud lo que hables? ¿Cuándo te da salud? Mejor dicho, lo que hablas. Cuando convences a tu corazón para justicia. El corazón necesita una convicción, una firmeza. Por eso es tan importante lo que tú le digas, lo que tú confieses por tu boca. ¿Entienden ya? Entonces, claro, nos dice hasta ahora, desde la religión y desde la ciencia, fíjense cómo han coincidido en enseñarnos la lejanía de la instrucción, la lejanía de la verdad. ¿Verdad? En Oseas 8:12 al 14 nos va a decir algo que ha venido sintiendo y viviendo el mundo de una manera lamentable. Y es lo siguiente. Les escribí las grandezas de mi Torá. La Torá de por sí tiene grandeza. ¿Por qué? Porque lleva a grandeza. Lleva a ser dioses. ¿Quién es como tú, oh Elohim, entre los dioses? Estamos llamados a ser jueces y dioses, porque la Torá forma para ello. Por eso les escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidas por cosa extraña. No quisieron el llamado a ser jueces, a ser dioses, a expresarse de tal manera para que su corazón adquiriera la convicción de cualquier cosa que se propusieran en Elohim bendito sea. ¿Verdad? Guiados por el Ruach de la verdad, buscando el principal propósito. Volvemos a decir, amar y ser amado. Es el principal propósito del ser humano, lo disfrace como lo disfrace. Bueno, pues para eso Elohim ha puesto una Torá de vida, para instruirte, para que sepas amar y ser amado. Ahí les va. Les escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidas por cosa extraña. Siglo tras siglo, milenio tras milenio, tenidas por cosa extraña. Y se acumula la enseñanza.
y se acumulan los años de ministración de la palabra de poder y dicen una misma cosa, en la cual diluyen su mismo propósito de ellos como esencia del ser humano. O sea, su esencia del ser humano la diluyen en esto. ¿En qué? En tener la Torá por cosa extraña. Ciencia y religión. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No lo quiso Yahweh. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. ¿A qué vuelves? Si tienes la Torá por cosa extraña. A Egipto. Egipto es Midraim. Midraim significa limitación. Vuelves a la limitación, a la falta de propósito, a no comprender para qué estás aquí, en medio de esta problemática existencial que cada día se te hará más grande, más penosa. ¿Por qué? Porque tienes la Torá por cosa extraña. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. ¿Edificó qué? Templos, iglesias, 4 paredes, mezquitas, sinagogas, de todo, templos budistas, como quieran llamarle. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Judá multiplicó ciudades fortificadas en base a una Torá tenida como cosa extraña. Y dentro de que tenían la Torá como cosa extraña, multiplicaron ciudades fortificadas para que nadie pudiera tener siquiera la mirada puesta en Torá, porque amurallaron, fortificaron, multiplicaron ciudades fortificadas alrededor de la Torá. Les hicieron a las naciones, los judíos, un vallado espiritualmente insostenible, clamoroso, en cuanto a ser fragante transgresión delante de Elohim, porque le enseñaron a las naciones una Torá que no se podía cumplir, que no se podía vivir. Una Torá llena de locuras, de takanot, de mandamientos añadidos, que añadían y añadían y añadían y acababan mostrando la Torá por cosa extraña. Esa es la fortificación de las ciudades que hizo Judá. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, iglesias, cristianismo. Y Judá, por su parte, multiplicó ciudades fortificadas, fortalezas mentales dentro de las personas para hacerles de igual manera creer que la Torá ya no se puede vivir, y no solamente no se puede vivir, sino que es un fastidio. ¿Quién le inculcó eso al cristianismo? Judá, primeramente. Es una programación de Barrio Sésamo judío. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, por muy fortificadas que crean que están, por muy aptos que se vean para delinquir con la alquimia de palabras, con la charlatanería. Dice, mas yo meteré fuego en esas ciudades, en esas fortalezas mentales que han edificado y en esos rabinatos que se creen los dueños del conocimiento. Meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Ojo, sus palacios, palacios derribados. Bueno, ahí lo dejamos. Ahora, entonces, tuvisteis mi Torá por cosa extraña, ya lo hemos leído, les escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidas por cosa extraña, olvidándose de su hacedor Israel, y Judá multiplicando ciudades fortificadas, que ya hemos dicho lo que simboliza. Entonces, en Juan 15, 14 al 15, Yohanan, Juan 15, 14 al 15, dice así, preciosos y preciosas, en este bellísimo día, en este bellísimo Yom. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
si hacen lo que yo les mando. ¿Para qué? Para interés mío, interés del Mashiach, en que nosotros obedezcamos. Si es para que vivamos mejor, para que tengamos una Torá de vida que nos ayude a cumplir el propósito para el cual estamos aquí, que es aprender. Y aprender nos va a llevar a saber ser amados y saber amar. Saber responder al amor, ¿verdad? Y llamar al amor, conquistar el amor de verdad, el ahab, mostrándonos tal y como somos. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Fíjense, por eso estamos al tanto de lo que hace nuestro amado. ¿Por qué? Porque somos amigos. Por eso estamos al tanto. Quien no comprende los tiempos, ¿por qué es? Porque no es amigo. Se ha extraviado, ya no es amigo. Ha perdido la perspectiva, entonces no sabe ni lo que está pasando en el mundo. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Ahí está. Todo nos lo enseñó, todo nos lo mostró, nos lo hizo perfectamente tangenciable, perfectamente conseguible, perfectamente empírico, comprobable. ¿Verdad? Vivible. Él sí nos abrió. Las ciudades fortificadas que cerró Judá, Él nos las abre. Y principalmente la ciudad Nueva Jerusalén. 12 puertas. ¿Verdad? Bueno, entonces, Juan 12:49 también. En Juan Yohanan 12, verso 49, nos dice así, nuestro amado: porque yo no he hablado palabra por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mitzvot de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Recibió el mitzvot de su Padre, de todo lo que había que decir y todo lo que había de hablar. Si no hubiera hablado las palabras del Padre, nuestro Mashiach hubiera actuado como cualquier ser humano. El ser humano tiende a pensar en su interés personal. Entonces él hubiera buscado reinos, riquezas, no los hubiera rechazado en ningún momento, pero él rechazó a todos. Rechazó imperios, rechazó ejércitos, terrenos, rechazó ser rey del mundo. Por eso, porque recibe el mitzvot de su padre, de Elohim, y sabe lo que ha de hablar. ¿Para qué? Para darnos testimonio. Elohim siempre va a estar ahí. Elohim siempre va a estar ahí. ¿Verdad? Incluso esté el Mashiach presente, Elohim siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Elohim es todo lo que ha alcanzado una conciencia mesiánica. Todo lo que no ha tenido la Torá por cosa extraña. Por eso se le ministra, por eso se le habla. Y por eso quien es elogiable lo recibe en su ley. Le da convicción a su corazón conforme a lo que habla. Y habla conforme a lo que escucha de Elohim, bendito sea. Nos ha dejado su palabra fidedigna en la Torá y nos ha dejado lo más grande, que es el testimonio de nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. Entonces, pero sin embargo, el judaísmo que fortifica esas ciudades alrededor de la Torá para hacerla incomprensible, para que nadie se acerque siquiera, para que solo se acerquen los iniciados, los que se adentran en
las doctrinas cabalísticas judías. Y entonces te empiezan a hablar de cielos, de muchos cielos, de 80 cielos, de 1000 cielos, bueno, una burrada de estratos celestes, ¿verdad? Oigan, y cuanto más celos desperfectos que enseña el judaísmo, el cabalismo, la cábala y todos los criptojudíos que se mueven también en eso, de una manera u otra, cuantos más cielos desperfectos fuera del 7, ¿cuántos cielos hay? 7. Hoy lo vamos a demostrar. Y vamos a decir qué nombres tienen en el día de hoy y todo. Entonces, y esto no se lo enseñará ningún cabalista, porque esto es una verdad y la verdad está escondida de estos que quieren fortificar ciudades para pervertir y malversar y malministrar la palabra de poder, metiéndole, inculcándole a la gente la idea nefasta que ha hecho estragos de que la Torá no es vivible y para que tengan la Torá como cosa extraña, ¿verdad? Bueno, entonces, cuantos más cielos desperfectos han enseñado desde la cábala, desde el misticismo, desde la nueva era, fuera del 7, fuera de tener 7 cielos, la Torá se ha hecho cada vez más lejana. Más de 7 cielos, que es el número de la perfección, una Torá cada vez más lejana. Cielos incontables. Torá cada vez más lejana. Esto toma del hinduismo también. Estas enseñanzas son ancestrales, de tener un número indefinido y vete a saber cuántos cielos, ¿verdad? Entonces eso es adentrarse en la cábala o Pardes. ¿Qué es el Pardes? La interpretación judía. Ya hablamos de eso en su tiempo, el paraíso de Babilonia, se llama la enseñanza. El Pardes es enseñar según la interpretación judía de el literal, profundo, secreto, etcétera, ¿no? Entonces, pero Pardes significa en verdad, en hebreo, paraíso. Pardes es el paraíso de Babilonia. Pardes es el paraíso de Babilonia, porque el Pardes, esa interpretación judía, se les da en Babilonia. A partir de ahí empiezan a desarrollar el Pardes, el sistema Pardes de interpretación, y Pardes de por sí, Pardes es paraíso de Babilonia, ¿verdad? Pardes igual a paraíso de Babilonia. Entonces, el paraíso de Babilonia, el paraíso de la confusión, es enseñarte un cielo lejanísimo, una Torá que no se puede cumplir, por ende, y un cielo súper lejano en el que ya se pierde la cuenta de cuántos estratos y de cuántos cielos hay. Entonces, te adentran enseñándote un cielo cada vez más lejano, cuando todo el propósito de la creación está manifestado en las Mazorot, en las estrellas, en el plan de redención, está todo, desde la caída del hombre hasta la redención completa, está todo en las estrellas. Pero como te enseñan que hay tantos cielos, tantas estrellas, te desencauzan del propósito de tu vida. Del propósito de tu vida, de encontrar la verdad, de entender este mundo, de ubicarte, de saber dónde estás parado. Entonces te meten en confusión, en el paraíso de Babilonia, el Pardes, ¿verdad? Y entonces ya te meten en misticismos judíos y un largo etcétera. Claro, y entonces ya cuando desarrollan esto de adentrarse en la cábala y del Pardes, paraíso de Babilonia, esto tiene su reflejo en la ciencia, porque entonces la ciencia, que ha tomado de lo que más
abundante ha sido en cuanto a pensamiento digo bien, es el judaísmo. Entonces, del judaísmo ha tomado la ciencia, por eso hay tantos premios Nobel de las ciencias, si no es por otra cosa. Y entonces te hablan de años luz, porque han tomado de esta cábala, de este Pardes, de este paraíso babilónico, de esta confusión que te enseña cielos por doquier, inabarcables, inentendibles, incomprensibles. Entonces te hablan de años luz, el concepto de años luz. ¿Saben qué es un año luz? Un año luz equivale a 9 billones con B de kilómetros de distancia. Eso es un año luz. Y con el año luz te quieren medir la distancia entre la Tierra y las estrellas, según el Evangelio de la NASA, ciencia, que ha tomado indubitablemente del judaísmo, de la cábala. Entonces por eso te hablan de años luz. 9 billones de kilómetros quieren poner en tu mente, 9 billones de kilómetros de distancia entre la Tierra y las estrellas, según el Evangelio que enseña la NASA, que se ha convertido en un evangelio para todos aquellos que no tienen convicción de corazón. ¿Por qué? Porque no confiesan para salvación. No son capaces de confesar para salvación porque hacen que su corazón ni les crea lo que confiesan. Entonces, ¿cómo vas a tener convicción en la vida? Si no te crees ni lo que dices. Si no te crees ni lo que lees en la Torá. ¿Verdad? Entonces, te enseña ese evangelio de la NASA que hay 9 billones de kilómetros de distancia entre la Tierra y las estrellas. Entonces se le sale a Abraham y dice, mira, así será tu descendencia. Y entonces Abraham podría haber pensado, uy, pero eso está muy lejano, como mi descendencia esté tan lejano como las estrellas, ¿cuándo voy a ser papá? Entonces, claro, esta es la programación de la NASA. Y esto lo vamos a explicar en detalles cercanos, para que vean que todo está conectado. Vamos a contar el tema estelar con un tema cotidiano, con un tema de chico y chica. Fíjense. Una chica que estudiamos juntos en el colegio y yo pues no supe valorar en su justa medida y 2 años después de salir del colegio intenté conquistarla. Volví al instituto donde ella estaba estudiando y la abordé de mala manera porque no tuve la paciencia para volver a encontrarme con ella. Entonces fui muy torpe, entorpecí esa relación que era sana y era bonita porque ella algo sentía por mí, porque me decía, y en esto se notaba que algo sentía por mí, me decía que dejara de traerle las estrellas, me decía ella, para que vean que todo está conectado. Deja de traerme las estrellas, me decía, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me decía esto? Porque sentía algo por mí, pero a la vez entró en confusión, sintió algo por mí, pero también sintió que le fallé cuando leí su carta íntima delante de todos, ¿verdad? En la que me decía que dejara de traerle las estrellas y todo eso. Entonces, sintió que la traicioné porque leí la carta delante de mis delatores amigos, porque luego ellos contaron que había leído la carta en presencia de ellos, por lo cual fueron traicioneros y malvados en ese particular, ¿no? Pero claro, ¿esto qué lo hizo? Mi inexperiencia. No tenía experiencia. No sabía cumplir mi propósito. Me faltaba Torá. ¿Qué tenía en mi mente? 9 billones de distancia. ¿Y esos 9 billones qué eran? 9 billones de estupideces, como tiene la NASA. ¿Y esto cuándo se produce? NASA, judaísmo, que alejas al hombre de la Torá, cristianismo, que tienes la Torá como cosa extraña. ¿Cuándo se vive esa estupidez de la inexperiencia, de no saber conquistar
ni saber dejarte en las manos del amor más grande del universo, que es nuestro Elohim bendito sea. Entonces, te metes en 9 billones de estupideces cuando eres amigo de todos. Ahí es. Cuando eres amigo de todos. Te gana la inexperiencia. Eres un timorato. ¿Verdad? No sabes apartarte, no sabes distinguirte. Entonces, como quieres ser amigo de todos y como hay gente traicionera en este mundo, siempre la habrá, te quedas sin cumplir tu propósito. Solo cuando aprendes y te apartas, distingues y adquieres distinción. Entonces, cuando tú te apartas, aprendes, distingues y adquieres distinción por apartarte y aprender, entonces puedes cantar como Ana Gabriel, que decía: volcaré el cielo a tus pies, a tu infierno el paraíso. Ese es todo nuestro ministerio. Por eso hemos sido formados de esta manera. Por eso le podemos hablar con propósito a la amada del Mashiach. Volcaré el cielo a tus pies, a tu infierno el paraíso, pero no el Pardes babilónico caótico, sino un paraíso perfecto y cercano de 7. 7 cielos. Sheba. Sheba son 7. Por eso se dice Sheba Shamaim, que traducidos serían 7 cielos. Cuando se habla del cielo en hebreo se habla de Sheba Shamaim, 7 cielos. ¿Y dónde están los 7 cielos? ¿Cómo se llaman al día de hoy? Se lo voy a decir más claro. Se llaman días de la semana. Cada yom, cada día, es un cielo oportuno. Y el Shabbat es el más elevado. Los 7 cielos al día de hoy tienen el nombre malamente puesto de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cada yom, cada día es un cielo oportuno. Esos son los 7 cielos. Sheba Shamaim. Para elevar tu vida. Y el Shabbat es el más elevado. Entonces, de igual manera que hay 7 días que son 7 cielos, Sheba Shamaim, 7 días de la semana representan lo que hay en el cielo. Todo lo que hay en la tierra representa lo que hay en el cielo. Por eso, de la misma manera, el ser humano está conectado. Está conectado. Todo es un Sheba Shamaim, todo es una semana que va a ser perfecta también en la creación, porque son 7000 años. Ya vamos a entrar en el Shabbat. Pero para ver que todo está conectado y ver esa conexión nítidamente, claramente, tienes que apartarte como se aparta el Shabbat de la semana. El Shabbat se aparta de la semana, se distingue. De igual manera tú tienes que apartarte para ver la conexión fidedigna, verdadera. Si no te apartas como el Shabbat, si no te distingues, no puedes vivir la perfección, que es el 7, el Sheba Shamaim, el Shabbat, el reposo continuo. ¿Verdad? El reposo en el mejor sentido, de lo placentero. Entonces, tienes que apartarte como el Shabbat. Como el Shabbat se aparta de los 6 días laborales. Y el séptimo es deleite. Si le llamares delicia, ¿verdad? Entonces, sabes vivir la delicia. Cuando apartas el Shabbat de los 6 días laborales. Así tú mismo tienes que apartarte, distinguirte, vivir la perfección que va a ser el Shabbat, apartándote como el Shabbat, de los 6 días laborales.
¿verdad? Así ves las conexiones, así ves lo que de verdad ha trascendido, va a trascender en el Shabbat. Tienes que distinguirte como el Shabbat, vivir la perfección que es el Shabbat. Viviendo la perfección que es el Shabbat, entiendes la integridad. Con el 7 es perfecto, número de perfección. Entonces, conoces la integridad, te mueves en la integridad. Eres un ser completo, íntegro. Vives la perfección del 7. ¿Por qué? Porque te has apartado como el Shabbat, ¿verdad? Sí, el ser humano está conectado, todos estamos bajo una semana, pero para distinguir el desarrollo de la semana, tú tienes que apartar el Shabbat. Apartando el Shabbat, comprendes la semana y comprendes el propósito que ha tenido la semana. Ahí te distingues y vives la perfección, la integridad. Y ahí es donde cumples el propósito de toda la creación. Cumples el propósito de toda la creación. ¿Cuál ha sido el propósito de toda la creación? Llevarte al 7, llevarte al Sheva Shamayim, al Shabbat. Sheva Shamayim, cielo. Esta puerta del cielo es ya el Shabbat. Es un adelanto al deleite continuo. Entonces ahí es donde ya lo entiendes todo. Cumples tu propósito. Puedes llevar a las estrellas. ¿Cómo? Enseñando Torah. Como estrellas a perpetua eternidad. Son los que enseñan justicia a la multitud, ¿verdad? Entonces, ahí cumples todos tus propósitos. Ahí adquieren sentido tus propósitos, ¿verdad? Así que estamos ante ese inequívoco paradigma. Ya la gente está despertando a saber de que todo está conectado, de que no hay cielos lejanos, de que no hay una confusión de cielos, que los cielos los ha puesto aquí Elohim bendito sea, son 7 días de la semana, y el Yom que ha apartado para vivir con él eternamente es el Shabbat, ¿verdad? Entonces el Shabbat es lo más elevado. Lo que haya conseguido llegar al Shabbat, lo que haya conseguido elevarse para entender lo que ha acontecido aquí en esta semana profética de 6.000 años anteriores, es lo que va a elevar su vida de tal manera que se va a mostrar distinguido como estrellas a perpetua eternidad, va a vivir perfección, integridad y propósito cumplido. Todo lo demás, todo lo que haya predicado que la Torá no se podía cumplir, cielos de confusión babilónica cada vez más lejanos, cada vez menos entendibles, todo eso se está diluyendo con el mismo propósito y plan de salvación que se está mostrando en este tiempo final, porque esos paradigmas de lejanía están desapareciendo, ¿verdad? Así que así es como se entiende el propósito cumplido, y ahora vemos mejor que nunca la cercanía de la Torá. La Torá siempre ha estado cercana, se nos ha mostrado siempre, desde las estrellas se nos ha dado una Torá de vida, en las Escrituras se nos ha dado una Torá de vida. La creación entera, los 7 días de la creación, los 6 milenios que han transcurrido, han sido cercanía de la Torá, para instruirnos, para hablarnos, ¿verdad? Para que confesáramos para salvación, cuando hiciéramos que nuestro corazón adquiriera convicción. Con el corazón se cree, ¿verdad? Entonces confesamos, ¿verdad? Confesamos esa salvación, esa Torá a toda criatura, que ese era el propósito de predicar a toda criatura, ¿verdad? El anunciar a toda criatura la buena nueva de nuestro Mashiach. ¿Qué? Que el reino se ha acercado. ¿Qué? Que la Torá es una cercanía, que ha estado aquí siempre, 7 días de la semana. Todo el plan de salvación, toda la semana dibujada en el cielo, en el cosmos, y
ahora sí, después de esos 6 días, después de haber vivido ese plan cósmico de salvación, ahora sí podemos entender el Shabbat, y no solamente entender el Shabbat y entender nuestra propia existencia, cumplir nuestro propósito, sino adentrarnos para vivir una eternidad en ese Shabbat, en ese deleite continuo, ¿verdad? Para eso ha sido la creación, a eso quiere llevarnos nuestro Elohim. Y así lo ha mostrado siempre. Por eso dice que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Siempre ha estado cercano porque la Torá siempre ha sido cercana a nosotros, ¿verdad? Por eso somos amigos. Le escuchamos, ¿verdad? De primera voz. Siempre ha estado cercano a nosotros, ¿verdad? Os llamaré amigos. La cercanía de la Torá que nos ha dado continuamente. Shalom a todos, besos y abrazos. Gracias por las suscripciones y los me gusta. Tengan un feliz día delante del Eterno, bendito sea, y prepárense para entrar en el Shabbat. Shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.